Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, martes 31 de agosto, como todos los días, la Iglesia Católica nos invita a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos propone hoy el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 4, versículos 31 al 37. Nos dice la santa palabra de Dios. Jesús fue a Cafarnaúm, un pueblo de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Y la gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque hablaba con plena autoridad. En la sinagoga había un hombre que tenía un demonio o espíritu impuro, el cual gritó con fuerza: ¡Déjanos! ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? ¡Ya te conozco! ¡Y sé que eres el Santo de Dios! Jesús reprendió a aquel demonio diciéndole: ¡Cállate y deja a este hombre! Entonces el demonio arrojó al hombre al suelo delante de todos y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros: ¿Qué palabras son estas? Con toda autoridad y poder este hombre ordena a los espíritus impuros que salgan, y ellos salen. Y se hablaba de Jesús por todos los lugares de la región. ¿Qué palabra esta? Da órdenes a los espíritus, da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y los hace salir. Capítulo 4 del Evangelio según San Lucas. La tercera sección del Evangelio según San Lucas, el ministerio de Jesús en Galilea. Recordemos, el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas inicia en el Evangelio según San Lucas el ministerio de Jesús. Jesús en el capítulo 4 al iniciar va al desierto donde va a ser tentado por Satanás y Jesús vence a la tentación. Luego va a Galilea, guiado por la fuerza del Espíritu Santo, dice el versículo 14, y su fama se extendió por toda la región. Iba enseñando en sus sinagogas y era alabado por todos. Luego Jesús va a la sinagoga de Nazaret, donde le pasan el rollo del profeta Isaías. Él va a desenrollar y va a presentar su plan pastoral. ¿O en qué consiste su ministerio público? ¿O qué novedad viene a traer Jesús? ¿O qué profecías se están cumpliendo en él? Recordemos, en el versículo 18 y 19 de este mismo capítulo está lo escrito en el profeta Isaías, a lo que Jesús va a decir que esto se cumple en él. ¿Qué es lo que se cumple en él? Dice el versículo 18 y 19: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Lo primero es uno que recibe la unción del Espíritu. ¿Qué es lo primero? Anunciar la buena nueva. Sigue diciendo: me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, y para dar la libertad a los oprimidos, y proclamar un año de gracia del Señor. Ese es el plan pastoral de Jesús. Eso se cumple en él. Luego hoy, en el Evangelio que nos ocupa, la perícopa de hoy, Jesús enseña en Cafarnaúm y cura a un endemoniado. Jesús bajó a Cafarnaúm, dice el Evangelio de hoy, una población de Galilea, y los sábados les enseñaba en la sinagoga. La gente quedaba asombrada de su doctrina porque hablaba con autoridad. No salían del asombro. ¿Por qué? Porque Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Vivía lo que predicaba y predicaba lo que vivía. Eso llevaba a que él enseñaba con autoridad. Aparte que la autoridad le viene del Padre. Recordemos, la autoridad, y esa palabra procede de la palabra autor. Y Dios, que es el autor del universo, es quien le da esa autoridad a él.
Jesús tiene autoridad porque el Padre lo envía a Él. Él sabe de parte de quién va y sabe que es enviado. El poder del envío, la autoridad del envío. Hago un paréntesis porque estamos en un proceso de formación en una comunidad dirigido por la comunidad evangelizadora La Peña, y muchos de los que están siguiendo la formación del discipulado es como que quisieran ya salir a evangelizar, pero les falta algo. Todavía no pueden salir porque no han recibido el envío que les va a dar la autoridad para poder proclamar la palabra. Entonces, nosotros cuando hemos de evangelizar, cuando hemos de proclamar la palabra, primero hemos de ser enviados. Primero recibir el envío. ¿Para qué? Para hablar con autoridad. Yo sé de dónde vengo, yo sé quién me envió, con qué autoridad estoy haciendo lo que hago. Sigue diciendo la palabra de Dios. Había en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo y se puso a gritar a grandes voces. A este versículo vamos a volver más tarde. ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Ha venido a destruirnos. Sé que eres el Santo de Dios. ¿Quién habla? El demonio. El maligno sabe que Jesús es el Santo de Dios. Él lo conoce, él lo sabe. Pero volvamos al versículo anterior. Había en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo y se puso a gritar. ¿Dónde estaba el hombre? En la sinagoga. ¿Y qué era la sinagoga? Era un espacio, un lugar donde se estudiaba las Sagradas Escrituras. Uno iba para escuchar las Sagradas Escrituras y para orar. Sería un encuentro en la iglesia, lo que hoy podríamos bien decir un encuentro en la iglesia. Ahí nos vamos para escuchar la palabra de Dios y para orar. Ahí estaba este hombre. Eso quiere decir que muchos de los que van a la iglesia para orar y escuchar la palabra de Dios también pueden ser poseídos por un espíritu inmundo. Pero, ¿qué significaba para los judíos espíritu inmundo? ¿Qué significa eso para los judíos? De hecho, el hombre es cuerpo y alma. El hombre está compuesto por cuerpo y alma. ¿Y el espíritu qué es entonces? El espíritu es lo que de Dios tiene el hombre. Eso es el espíritu, lo que de Dios tiene el hombre. ¿Y cuál es la misión del maligno? La misión del maligno es dañar, destruir, ensuciar, descomponer lo que de Dios hay en el hombre. El hombre que tiene cuerpo y alma y lo que de Dios le viene, eso es el espíritu. Y el espíritu inmundo, el espíritu que daña, que ensucia, el espíritu maligno, ¿cuál es su función? Dañar, ensuciar, destruir, desbaratar lo que de Dios hay en el hombre. Esa era la función. Por eso ellos conocen, porque hablan en plural, sabemos quién eres. El espíritu sabe, el maligno sabe quién es. Eres el Santo de Dios. Sabemos quién eres. Eres Jesús de Nazaret. Sabemos, Jesús de Nazaret, hombre, y estás en un lugar geográfico, un hombre histórico, y eres el Santo de Dios. Lo sabemos. Jesús le dice, cállate. ¿Y por qué Jesús lo calla? Pues saben quién es Jesús. Pero ellos, el espíritu maligno, no puede proclamar a Jesús como su Señor. Es el Santo de Dios, es un hombre que estuvo enclavado en la historia de la humanidad, un hombre, Jesús de Nazaret, Santo de Dios, divino. Sé que eres hombre verdadero, Dios verdadero, pero el espíritu inmundo no permite proclamar a Jesús como su Señor. El Espíritu de Dios sí te hace proclamar a Jesús como tu Señor. Tú eres el Santo de Dios. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iríamos? Va a decir Pedro en el Evangelio según San Juan capítulo 6. Feliz eres Simón, hijo de Jonás. Esto no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
El Espíritu que viene del Padre, el Espíritu Santo, es el que hace proclamar a Jesús mi Señor, mi Salvador, mi Mesías. El espíritu del mal conoce a Jesús, pero no permite que el hombre pueda proclamarlo como su Señor. Estamos en la iglesia. ¿A quién proclamamos? ¿Qué espíritu tenemos? Pero como tenemos pocos minutos, aceleramos y me quería enfocar en algo muy interesante, lo que dice Jesús. Con su palabra le dice: cállate y sal de él. El demonio, arrojándole en medio, salió sin hacerle ningún daño. El demonio no le hizo daño a este hombre, no dañó lo puro, lo esencial que él tenía. Atacaba muchas áreas de su vida, pero lo esencial no dañó, no le hizo daño. Todos quedaron pasmados y se decían unos a otros: ¿qué palabra es esta? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y los hace salir. Jesús tiene palabra que da vida, que hace salir a todo lo malo. La palabra de Jesús tiene poder. ¿Qué poder tiene la palabra de Jesús? Y a mis amigos, agentes de pastorales, catequistas, evangelizadores, estas palabras de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium en cuanto a lo que es la palabra, en torno a la palabra de Dios, numeral 174 y 75. No solo la homilía debe alimentarse de la palabra de Dios. Toda la evangelización está fundada sobre ella, escuchada, meditada, vivida, celebrada y testimoniada. Las Sagradas Escrituras son fuente de la evangelización. Por lo tanto, hace falta formarse continuamente en la escucha de la palabra. La iglesia no evangeliza si no se deja continuamente evangelizar. Es indispensable que la palabra de Dios sea cada vez más el corazón de toda actividad eclesial, decía Benedicto XVI en Verbum Domini. La palabra de Dios escuchada y celebrada, sobre todo en la Eucaristía, alimenta y refuerza interiormente a los cristianos y los vuelve capaces de un auténtico testimonio evangélico en la vida cotidiana. Ya hemos superado aquella vieja contraposición entre palabra y sacramento. La palabra proclamada, viva y eficaz, prepara la recepción del sacramento, y en el sacramento esa palabra alcanza su máxima eficacia. El estudio de las Sagradas Escrituras debe ser una puerta abierta a todos los creyentes. Es fundamental que la palabra revelada fecunde radicalmente la catequesis y todos los esfuerzos por transmitir la fe. La evangelización requiere la familiaridad con la palabra de Dios, y esto exige a la diócesis, parroquias y a todas las agrupaciones católicas proponer un estudio serio y perseverante de la Biblia, así como promover su lectura orante, personal y comunitaria. Nosotros no buscamos a tientas ni necesitamos esperar que Dios nos dirija la palabra, porque realmente Dios ha hablado. Ya no es el gran desconocido, sino que se ha mostrado. Acojamos el sublime tesoro de la palabra revelada. Evangelii Gaudium, numeral 174 y 175. Toda actividad de la iglesia tiene que ser dirigido en torno a la palabra. No se puede evangelizar si descartamos la palabra. Si quitamos la palabra tiene que estar en el centro. La palabra es que da vida, la palabra sana, la palabra libera. La palabra tiene poder. No olvides que la palabra de Dios siga ardiendo en tu corazón. Fuerza, que Dios te bendice.